La mayoría de los incendios que se producen en los montes son intencionados, al margen de la pérdida irreparable de los recursos. Hasta ahora el destino de ese suelo calcinado no podía cambiarse durante los siguientes 30 años. El ejemplo más mediático es el de Meseta Esquí en Villavieja del Cerro, en Valladolid. Después de muchos años de litigios, el Tribunal Constitucional ha obligado a desmontar las instalaciones que se ubicaban en un monte afectado por un incendio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Si eso volviese a ocurrir, puede que el resultado del tribunal no fuese el mismo. El Gobierno central ha aprobado una nueva ley de montes que abre de nuevo la puerta al cambio de uso de terrenos forestales tras un incendio. Todo dependerá del interés público. Este es sin duda el punto más polémico de esta nueva norma, que sin embargo pretende sacar mayor rentabilidad a los bosques y montes de Castilla y León, la comunidad con más kilómetros cuadrados de masa forestal. Para analizar la nueva ley nos acompañan esta noche gente que conoce muy bien el monte, como es el caso del alcalde de la localidad segoviana de Coca, José Luis Álvarez Cabrero. Buenas noches. Hola, buenas noches. 7.500 hectáreas de monte propio. ¿Era necesaria una nueva ley de montes? Pues realmente la primera modificación de la ley de montes se produjo en el 2003, la ley original era de 57, la segunda creo que fue en el 2006 y por supuesto tenemos una sociedad que avanza, que van cambiándose nuevas situaciones, se van viendo situaciones adversas de la anterior ley y es necesario puntualizar en algunos aspectos que realmente la sociedad nos demanda que incidamos en ellos. Javier Ezquerra, buenas noches, jefe de Servicio de Gestión Forestal de la Junta de Castilla y León. Luego vamos a hablar de ese polémico punto del cambio de uso de terrenos quemados, pero sí me gustaría saber si la comunidad autónoma, siendo la que más masa forestal tiene, le está sacando todo el partido o le estaba sacando todo el partido con la antigua ley, y si esta nueva ley puede dar un impulso para sacar más dinero, más trabajo. Hombre, yo creo que uno de los problemas que tenía la ley anterior y que esta ley intenta corregir en cierta medida es que había un sesgo importante hacia lo que era la propiedad pública y la propiedad privada forestal estaba bastante poco contemplada. Entonces, en ocasiones eso muchas veces perjudica que esa propiedad se ponga en gestión, sea aprovechada convenientemente. Muchas veces tiene una cantidad de trámites burocráticos que desincentivan al propietario. Y en ese aspecto, yo creo que es de las cuestiones más positivas de esta ley, que aporta nuevas fórmulas, nuevas propuestas para simplificar y para facilitar la gestión de las masas privadas. Veremos, porque es un punto importante, ya que muchos bosques o muchos montes por tener muchos propietarios, al no ponerse todos de acuerdo, pues no se podían utilizar, no se les podía aprovechar los recursos. Eso es un tema de interés. Los que también están preocupados con el nuevo cambio de ley son los agentes forestales. Nos acompaña el presidente de esta asociación, Esaú Escolar. Buenas noches. Buenas noches. Ustedes, la nueva ley, ¿por qué consideran que les perjudica en el trabajo que hacen a diario? Fundamentalmente, uno de los pilares básicos de la modificación va a ser la inseguridad jurídica en la que un agente forestal, un agente medioambiental va a trabajar en el desempeño de sus funciones, sobre todo porque pone en riesgo la seguridad laboral. Y luego, si quiere, lo explico. Y también porque se están duplicando, ¿no?, sobre todo los esfuerzos que vosotros hacéis. Sí, entendemos que el origen del informe CORA de mejora y eficiencia en las administraciones públicas, que pretende no duplicar actuaciones, lo que va a hacer va a ser ralentizar más esas actuaciones y perjudicar más la tramitación de cualquier defensa
jurídica del monte. Luego lo explicamos con un ejemplo para que la gente lo vea claro. José Luis Acebes, buenas noches. Hola, buenas noches. José Luis Acebes es el secretario de Política Autonómica del Partido Socialista y además coinciden porque son del mismo pueblo de Coca. No sé si por ser de distinto color político coinciden o no coinciden en lo que al menos de momento ha expuesto nuestro primer contertulio. Bueno, es como en botica no hay de todo, ¿no? Pues igual tiene que ocurrir en un municipio tan forestal como es el de Coca, ¿no? Realmente yo creo que desde el Partido Socialista, ya lo hemos dicho en esta última semana, creemos que el texto aprobado el pasado día 9 por el Consejo de Ministros es un texto que es negativo, bajo nuestro punto de vista, a una comunidad autónoma como es Castilla y León, que no podemos olvidar nunca que la mitad de su territorio es terreno forestal y por lo tanto estamos hablando de una normativa, de una legislación que afecta pues, al corazón de lo que es una comunidad autónoma como la nuestra, la más extensa de nuestro país y por lo tanto, bajo nuestro punto de vista, todo lo que tenga que ver con esta legislación es de un interés máximo para Castilla y León. Luego explicamos, pero lo más negativo, diga por qué es negativo, un ejemplo solamente de por qué diga que es negativo. Fundamentalmente porque crea inseguridad jurídica en un apartado que la legislación del año 2006, impulsada por el Gobierno socialista, siendo Cristina Narbona ministra de Medio Ambiente, contando con el consenso de todas las organizaciones sociales, sindicales y un amplio consenso en el Congreso de los Diputados, aprobó para acabar con la especulación relacionada con lo que es los incendios en el monte. Luego veremos si esa modificación que hizo Cristina Narbona ha dado más beneficios o más problemas. Lo preguntaremos a nuestros contertulios. Ante una nueva ley hay muchos puntos de vista, como se pueden imaginar. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, considera que la ley de montes será fuente de empleo y de riqueza rural. Habrá nuevos mecanismos para rentabilizar los recursos, más flexibilidad para gestionar, en definitiva. Por otro lado, los más críticos junto al Partido Socialista también han sido los ecologistas, que dudan de las razones imperiosas de interés público que, como decimos, contempla esta ley y que permitirá, según ellos, la construcción en terrenos incendiados. Ahora hay que esperar 30 años para construir sobre un terreno incendiado. Si la ley sale adelante, se podrá construir antes en casos de interés público. Para algunos agentes forestales, esta modificación multiplicará los incendios intencionados, pero otros profesionales rechazan esa posibilidad. En el caso en concreto de Castilla y León, incendios que haya habido para recalificar terrenos con ese origen son mínimos, o sea, es algo meramente anecdótico. Es una anécdota, dice, si tenemos en cuenta los 2.000 incendios que se originan al año en la comunidad. Se ha generado una polémica bastante absurda. La ley, hay demasiado ruido, digamos, para las pocas nueces que hay dentro de la ley. También preocupa el aprovechamiento de los montes privados. Los propietarios antes tenían que actuar con permiso de un ingeniero. Ahora no será necesario y se agilizará el proceso. Que puedan aumentar el valor del producto final que es el que se obtenga, pues el fruto, la madera, las leñas. Y necesitamos que nuestros montes se aprovechen. Esto es bueno para mantener la economía rural, pero también para combatir los incendios y también para generar unas materias primas para las industrias y para que sirvan además de base para el turismo rural. Con la nueva ley, además, los cazadores que hayan pagado tendrán prioridad en un monte frente a las personas que lo aprovechan el resto del año. Bueno, eso también pasa como cuando hablamos de las setas y de los hongos. El monte podemos pensar que es de todos, pero el monte tiene propietario, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Por supuesto, el monte tiene propietario, pero de él se beneficia toda la sociedad. Siempre los propietarios forestales hemos demandado pues más implicación de los recursos públicos de la sociedad y bueno, en aquellos momentos en los que siempre hemos demandado aquello de que el monte descontamina y debe de tener una repercusión sobre ello, ¿no? Pero bien, los recursos forestales hoy en día hemos demostrado y sobre todo desde Coca lo hemos hecho así patente, que un monte como el nuestro puede ser muy productivo, puede dar mucho empleo. El monte de Coca hoy en día está dando empleo a 120 y tantas personas autónomas.
porque hemos puesto en valor algunos de sus recursos, como son la resina. Entonces la nueva ley no impide o no permite que eso se mejore, es decir, porque no vamos tampoco, vamos a centrar un poco también para hablar de la nueva ley, de cómo cambia, modifica, mejora para aprovechar los recursos, para dar más puestos de trabajo. Bien, la nueva ley no perjudica toda esta gestión que se ha estado realizando hasta ahora. ¿Qué le puede perjudicar una gestión buena de un monte que se está haciendo una buena gestión selvícola, etcétera, etcétera? Porque esté rodeado de montes privados, de titularidad en muchas ocasiones indeterminada, y que aquellos propietarios privados que sí que quieren gestionar su monte no puedan, porque se lo impide a aquellos que ni tan siquiera saben cuál es su monte y dónde se encuentra. Precisamente esta ley lo que va a hacer a través de las sociedades forestales es solucionar esta gran problemática, que de hecho está regulada por el Código Civil, pero que facilita el que nosotros estemos viviendo al lado de un monte que se gestiona bien, que está limpio. En ese sentido, ¿compartís que eso es bueno? Es decir, que los montes de titularidad privada no sea necesario tener la conformidad de todos los propietarios, no sé qué parte es, me parece que son cuatro quintas partes. Sí, con 4/5 partes se puede llegar a crear una junta gestora que gestione los recursos forestales, sobre todo siempre y cuando no haya propietarios conocidos. Claro, ese es un caso muy particular para un tipo de montes que es lo que se conoce comúnmente como montes de socios. No son montes particulares sin más, son montes que provienen de antiguas compras por parte de particulares hace a lo mejor 100 años, por ejemplo, en la época de la desamortización, y de la cual hoy se desconocen parte de sus herederos, de sus titulares. Se conocen solo algunos, pero hay otros muchos que no se conocen. Entonces, eso hace muy difícil gestionar esa propiedad. Eso es un problema importante en algunas provincias, sobre todo en Soria, un poco en Burgos, en otras provincias de la Comunidad, donde esa propiedad es voluminosa. Hay varios miles de hectáreas de ese tipo de propiedad. De hecho, hay un ejemplo en la provincia de Segovia, en el municipio de Nieva, que conozco, que llevan 35 años intentando poner en marcha esa sociedad, y no han podido hasta ahora, y que esperamos que la nueva ley va a satisfacer sin ninguna duda sus expectativas. Hay gente que incluso ya ni existe, que comenzó a llevar adelante este proyecto y que hoy pues se van a ver muy, muy gratificados cuando vean esta ley aprobada en el Congreso. Bueno, vamos con el punto más caliente, el que más conflicto ha generado. Si os parece que esta nueva ley contempla excepciones a la anterior ley, la ley Narbona, por decirlo de alguna manera. Si había un incendio en un monte, en 30 años no se podía allí construir, no se podía dar otro tipo de uso. Ha pasado, veíamos el ejemplo al principio, de la meseta esquí, y ahora va a haber excepciones. Es decir, entre las palabras que ha dicho la ministra es, por ejemplo, eso va a evitar que alguien que tenga un monte y vaya a pasar por allí una autovía no le prenda fuego para evitar que durante 30 años no se pueda tocar ese monte. Desde el Partido Socialista han sido bastante beligerantes con esta excepcionalidad que hace la ley en este punto en concreto. Por supuesto lo somos, lo vamos a seguir siendo, pero además no lo dice solo el Partido Socialista, sino el propio Consejo de Estado en el informe paralelo a la ley. También hace una recomendación clara de que no puede quedar en el texto futuro publicado en el Boletín Oficial del Estado de esta manera. Por lo tanto, crea inseguridad jurídica, porque si el propio Consejo de Estado reconoce que de esta manera puede dar a interpretaciones y puede dar a diferentes tipos de, de cuestiones después, realmente creemos que es importante. Con una particularidad además, creemos que en esta ley es un ejemplo más del revisionismo que está haciendo el Partido Popular de la legislación ambiental. Lo hemos visto hace poco con la Ley de Parques Nacionales, lo vimos antes con la Ley de Costas. Realmente entendemos que, aparte de que puedan existir ciertos... recuerdo que esta ley modifica 91 artículos del texto en vigor, por lo tanto es casi una mini enmienda a la totalidad de la ley. Entonces la pregunta que nos hacemos es si realmente existe dentro del Partido Popular esa voluntad de cambio, ¿por qué no se ha hecho un texto legislativo común, un texto nuevo, en el que se hablara realmente de cuestiones que, la verdad, me llama mucho la atención escuchar al director general del Medio Natural, cuando realmente, como se ve en el vídeo, claro que hay ejemplos claros en Castilla y León de terrenos forestales que hoy son otro tipo de infraestructuras y que en su momento se quemaron. Por lo tanto, siempre que se abra el melón, siempre habrá dificultades para poderlo parar. Bueno, yo no
Vamos, no voy a entrar en debates jurídicos que no me corresponden, ni menos políticos, que tampoco me corresponden. Yo soy un técnico. Sí que entiendo que el problema de los incendios forestales nos preocupa mucho a todos, a toda la sociedad y más a todos los que estamos aquí, que por nuestra relación con el monte pues lo vivimos de una forma muy vocacional. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es tener claro cuál es el problema para intentar buscar una solución. Si estamos hablando de esto es porque nos preocupa buscar una solución al problema de los incendios. La estadística del Ministerio dice que en el último decenio, en el que hay estadística decenal, 2001-2010, ha habido en España 170.000 incendios. Estamos hablando de 17.000 incendios al año. De esos 17.000, de 85 se conoce la causa, o se supone conocer. De esas causas, el porcentaje que corresponde a tendencias en el cambio de uso de suelo es del 0,3%. Es decir, estar hablando de que el problema de los incendios forestales es una modificación que introduce una excepción sometida a una declaración de ley de razones de interés público para algo que en todo caso supondría el 0,3% de las causas de los incendios, me parece que es hacer un flaco favor a intentar solucionar el problema de los incendios, porque si no ponemos el dedo en la llaga, si realmente no identificamos cuál es el problema y confundimos a la sociedad con cuestiones que no lo son, difícilmente conseguiremos encontrarle una solución. Entonces, más que entrar en valoraciones, yo quería dejar ese dato. El 0,3% de los incendios se atribuyen a esa causa, frente a, por ejemplo, a venganzas se atribuye bastante más, casi 10 veces más. El 2,2% de los incendios se atribuye a venganzas de tipo personal, de inquinas, por diversas causas. Bien, lo único que en ese porcentaje no olvidemos nunca que existen casos tan flagrantes en nuestro país como por ejemplo en Benidorm, donde hay hoy un parque temático, sí, existen casos muy llamativos. Y no olvidemos nunca que en este país, cuando existía esa legislación que lo permitía, significaba que había una especulación urbanística, que ha llevado a lo que ha llevado después, por supuesto, nuestro país. Entonces sí que tiene un interés, por mucho que un dato estadístico pueda parecer que ese porcentaje es mínimo, en el momento que exista se puede producir de nuevo esa posibilidad. Y desde luego ahí no estamos de acuerdo. ¿Pero el balance crees que es bueno en esto? ¿Cree que es bueno en estos 10 años, desde el año 2006 en el que se puso la ley en marcha? ¿Crees que ha servido de algo? Por supuesto, ahí están los datos. Bueno, los datos ahí están los datos. Los datos son anteriores a la ley. Sí, sí, los en datos más son de la anteriores. mitad de los datos son anteriores. Quiero decir, no es que haya habido un cambio tan grande. Si cogiéramos los datos del año anterior... Bien, pues pero a lo mejor también estamos en para el poderlo 1%, comprobar habría que comprobar a lo 100%. mejor los 10 años antes de la ley, porque es un dato sesgado, solo se habla parte de cuándo está la ley en marcha y cuándo no. Seguramente cogiendo los 20 años anteriores, no tengo el dato, pero seguramente estoy convencido que ese porcentaje ha aumentado. Por lo tanto, ahí se ve realmente que la ley sí que ha servido y realmente el error mayúsculo, bajo mi punto de vista, desde luego lo vamos a seguir demandando, es volver a abrir esa excepción que además crea inseguridad jurídica. Vuelvo a repetir, el Consejo de Estado ha reclamado que no sea así, de esa manera. Yo voy a poner un ejemplo muy claro y muy evidente, y es que hoy aquí en Valladolid os podéis beneficiar de una alta velocidad a Madrid. Si esta alta velocidad, si hubieran empezado las obras 2 años después de haber hecho esa modificación, hoy no tendríais todavía tren en Valladolid. Porque es que cuando nos vamos a que se pueden urbanizar, se puede construir, es que a lo que se va es a la ejecución, por ejemplo, de una infraestructura. El AVE no hubiera podido pasar por donde pasa ahora, que es por el término municipal de Coca, y era su trazado natural, porque allí hubo un incendio unos años antes. Y esta ley, precisamente, lo que hace es subsanar puntualmente esos casos. O sea, no va a decir, es que cuando se queme un monte, si viene alguien y pide que en este monte se pueda construir, vamos a hacer una urbanización, pero si no se venden ni las que están por ahí pendientes de hace un montón de años. No es lo mismo una urbanización Está que una claro. infraestructura. Es que, No, es que estamos hablando de pero ambas infraestructura requieren un cambio y de de uso del suelo, que público. es lo que dice la ley. Es que ahora dice bien claro que tiene que ser suelo de interés, o sea, suelo público. No estamos hablando de suelo privado, que eso no es excepcionalidad. O sea, no hay que confundir unas cosas con otras. Y el ejemplo este del AVE es muy evidente. Tú conoces que ahí hubo un incendio muy grande, pasaba por un monte privado y por otro público y no se hubiera podido ejecutar la infraestructura. Lo que quiere hacer la ley ahora es corregir esas excepcionalidades, nada más. Y todos estamos de acuerdo y nos echaríamos todos, y nunca mejor dicho, al monte si lo que estáis defendiendo vosotros fuera verdad, que no lo es, que es que no lo es, para nada.
Pasamos de asunto, cerramos las posturas, creo que no, si seguimos repitiendo, pero creo que están enfrentadas, pero explicadas por las dos partes. No sé si quiere añadir algo más. Bueno, yo la única puntualización que quiero hacer en este aspecto es que a fecha de hoy las estadísticas que se manejan en cuanto a incendios intencionados, negligentes y sus motivaciones están hechas de aquella manera. Quiero decir, todos los años hay miles de incendios, en la última década cientos de miles de incendios, pero creo que las estadísticas el Ministerio no las hace con evidentemente son los datos que les proporcionan las comunidades autónomas, y en Castilla y León, por ejemplo, los agentes forestales y medioambientales están haciendo esas investigaciones poniendo una cruz en una ficha. Nosotros hemos exigido a la Junta de Castilla y León que hay que ser un poquito más serios y establecer una serie de brigadas especializadas en investigación de incendios forestales, porque la investigación de incendios forestales se ha demostrado que es una de las mejores, si no la mejor herramienta para luchar contra los incendios forestales, el investigar sus causas, pero a fecha de hoy no hay una herramienta adecuada porque no hay unas patrullas especializadas de investigación que determinen las causas con rigor. Y no solamente eso, con rigor, sino que con un informe técnico adecuado se puede llegar a reclamar en reclamación previa a la vía civil los gastos de extinción que al final los pagan los impuestos de los ciudadanos. Si se quema un monte y hay que intervenir con medios aéreos y con un montón de medios que cuestan bastante dinero, en casos de negligencia se puede llegar a utilizar las pólizas de responsabilidad civil para cubrir esos gastos y dedicar los impuestos a sanidad o a educación. De todas formas, ahí, bueno, no es exactamente cierto tal como le está diciendo. Quiero decir, claro que durante estos años ha habido patrullas de investigación, a prácticamente todos los agentes de la comunidad se os ha formado de alguna manera en investigación de causas de incendios, al igual que los técnicos. Además, durante varios años ha habido servicios específicos de empresas especializadas para poder elaborar esos informes que todavía existen. Y de hecho, sí, o sea, aparte de la investigación que hacéis vosotros, para la que se os ha habilitado, obviamente podía ser mejor, podía haber más medios, podíais tener más tiempo para dedicar, pero la investigación se hace. Que la investigación se hace. Investigación se hace No y se seleccionan todos los años. No Otra cosa estamos es que digamos que es suficiente o insuficiente. Supongo que a todos nos parece insuficiente porque todos queríamos que fuera más. La Junta de Castilla y León no ha apostado nunca por una investigación pública por el único colectivo que peina todo el territorio, que son los agentes medioambientales. No ha apostado nunca. Bueno, pues y cuando digo nunca es nunca. Que haya habido formación, no lo puedo negar, pues entonces, que haya habido, pero no se ha apostado nunca. Se llama a otra fuerza de cuerpo de seguridad y no a los de la propia casa. Eso es otra, por otra lo tanto, cuestión diferente. Es evidente. Hay otros cuerpos con competencias que también tienen algo que decir en ese aspecto. Eso no significa que no se haya intentado formar a todo el mundo, y se ha hecho. Es que José Luis es agente forestal también, por eso cuando hablaba ahora en primera persona. Y por ahondar ahí en otros cuerpos y fuerzas de seguridad, otra de las quejas que vosotros tenéis es que como que dependéis, para que nos explique la gente un poco de la Guardia Civil. No podéis vosotros, digamos, que cerrar una incidencia, sino que tenéis que llamar a la Guardia Civil, por lo que se hablaba de duplicar un poco el trabajo que estáis haciendo en el monte. Sí. Esta modificación viene a raíz del informe CORA de la reforma de las administraciones públicas, y lo que trata de hacer es cambiar lo que se estaba haciendo hasta ahora, que era una prestación de servicio de forma simultánea e indiferenciada a la hora de actuar sobre una posible infracción, un posible delito penal, y lo que hace esta modificación es cambiar esa forma de actuar coordinada con los cuerpos y fuerzas de seguridad, pasa a ser auxiliar a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Para que nos entienda la gente, tenéis una incidencia, tenéis que llamar a la Guardia Civil para que se presente allí. Si yo tengo una incidencia en el que pueda haber un ilícito penal, por ejemplo, una persona que esté cazando en el monte y abata una especie que esté protegida, con la norma actual a esa persona se le decomisa el arma, se le decomisa la pieza, se le identifica y ese señor se va para su casa y ya le llamará el juez. Con la nueva norma habrá que esperar a que vengan los cuerpos y fuerzas de seguridad, con medios inadecuados, sin conocimiento del territorio, hasta que den con el punto exacto en el monte donde se encuentre el agente forestal, y luego probablemente le tengan que detener a la persona, una detención injustificada, innecesaria, y para nuestro gusto lo que hace es duplicar justo lo contrario que quiere hacer la CORA.
No sé si eso os parece que sea más... Bien, yo sí que, y Saúl lo sabe, estoy haciendo esfuerzos importantes en... yo soy miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios. Desde allí hemos enviado bastantes misivas, sobre todo al departamento que realmente tiene que solucionar este problema, que es el de Interior y Justicia. La Ley de Montes incluyó en el año 2006 esa palabra, la de policía judicial, pero claro, si nos vamos a la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que fue la que realmente liquidó aquel estatus del Cuerpo de Guardia Forestal creado en 1877, en 1986 fuimos muchos los que reclamamos aquello, que además estaba el Partido Socialista, que fue el que puso en marcha la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y luego después quien desarrolló precisamente el Real Decreto del año 87 sobre Policía Judicial fue de nuevo el Partido Socialista y no incluyó para nada a la Guardia Forestal. Y yo sí que estoy instando a mi partido a que estas cosas las corrija, y estamos hablando de un cuerpo de policía ambiental que tiene más de 7.000 funcionarios en España y que está haciendo una labor en el medio natural, no solo de investigación, sino de control exhaustiva y muy importante para la seguridad de este país. Sí, en este tema yo creo que hay una excelente oportunidad. Les puedo anunciar que en el próximo mes de febrero el Partido Socialista va a llevar a la Comisión de Interior del Congreso una PNL que se presentó el año pasado, y el Partido Popular va a tener la oportunidad de votar a favor o no de lo que estamos comentando. Por lo tanto, ahí se demostrará realmente si existe voluntad de cambiar algo que fue en la ley del 2006, cuando quedó claramente en un texto postconstitucional la categoría de agente forestal o agente medioambiental, lo que significa en nuestro territorio español. Con una particularidad, esta ley además rebaja un tema importante, ya no habla de la palabra funcionario, por lo tanto puede entrar ahí la privatización, porque al no figurar la palabra funcionario, como agente de la autoridad, se puede declarar a cualquier persona, en este caso, que sea declarada por ley, y por lo tanto nos preocupa bastante. Es un oficio público. Dice perteneciente a las administraciones públicas, ¿no? Sí, pero no dice funcionario. Bueno, y para ser agente de la autoridad y policía judicial, solo puede ser un funcionario. Por lo tanto, o pone la palabra funcionario, o puede ser personal laboral, por ejemplo, y ya no es un agente de la autoridad. Y lo más evidente, José Luis, una ley no puede modificar una ley orgánica. Claro, es que está por y en encima esa ley de Montes en su día fue una palabra engañosa. No, es que está en el actual texto. El actual texto 2006 dice también, la palabra funcionario de las administraciones públicas. Pero, Ley de Montes. Y esto el texto del Partido Popular es el que elimina la palabra funcionario y la que mete la palabra auxiliar. Ley de Montes no puede corregir ley orgánica, tú lo sabes igual que yo. Pero que no estamos corrigiendo nada, que estoy pero en el 2006 se corrigió de esa manera. No. Se puso, ustedes son agentes, son policía judicial. Pero si es que la Ley de Cuerpos y Fuerzas, que es una ley orgánica, no lo permitía. Lo tenía que haber cumplido. El 283 de la Ley de Enjuiciamiento, que es del año 1885, es donde se ampara esa legislación. Sí, pero la Ley de Cuerpos y Fuerzas, que deriva de esa, no lo desarrolla de esa manera. A la Guardería Forestal la saca de ahí, y eso es lo que hay que hacer, volverla a meter ahí. Bueno, hay una oportunidad pronto de votarlo. Por supuesto. Va a haber oportunidad y se van a poder presentar enmiendas. Nos quedan 2 minutos, ha pasado el tiempo volando, pero sí quiero ahondar un poco en la parte positiva que puede también tener esta ley, y es en que parece que soluciona las colisiones que había de aprovechamientos y de recursos dentro de los propios bosques. Y ya se habla incluso hasta de cazadores y gente que está haciendo senderismo. Parecía que esa demostración de que el monte es de todos había que respetar y saber cuándo los cazadores han pagado por hacer una batida, y a lo mejor ese no es el día de pasear y el resto de los días a lo mejor sí, o el resto de los aprovechamientos. ¿Creéis que la ley va a desactivar esta colisión que había entre distintos aprovechamientos en los montes? Y ya cerramos. Yo lo veo complicado realmente. Yo creo que no llega a ese nivel que estás comentando. Yo creo que no llega a solucionar el problema, y además no podemos olvidar nunca que un texto dentro de la normativa española lo que tiene que posibilitar es que las comunidades autónomas puedan desarrollar. Yo realmente no he visto... Esta ley flexibiliza para que se supone, ¿no? Bien, pero... Para que las comunidades autónomas, sí. es una ley base,
Y a partir de ahora las comunidades serán las que tendrán que adaptar su marco normativo, le tendrán que adaptar. Me refiero que es una buena oportunidad porque además todos sabemos que en los últimos años el Partido Popular, la Junta de Castilla y León, invierte bastante menos en los montes de lo que es necesario. Entonces se va a convertir ya no en un problema coyuntural, sino en un problema estructural, la falta de inversión en los montes, menos empleo, porque realmente hay menos empleo, en los incendios forestales hay menos cuadrillas y por lo tanto creemos que se pierde esa oportunidad muy interesante para reactivar un sector, por otra parte, que tiene unas enormes posibilidades en nuestra comunidad autónoma. Respecto de eso, yo creo que está regulado ya porque, en fin, se trata de utilizar el sentido común. Cualquier uso debe estar compatibilizado con el resto, por lo tanto los cazadores tienen la obligación de señalizar el monte cuando se está celebrando batidas, igual que llevar sus prendas de alta visibilidad ya es recomendable en el resto de actividades, ya bien sean de turismo, bicicleta, senderismo, etcétera, y además tienen que comunicar las actividades cinegéticas al resto de cotos colindantes. En fin, eso yo creo que es una cuestión que se deberá de desarrollar por las comunidades autónomas con más detalle. Sí, yo entiendo lo mismo, más o menos. Sí que es relevante un cambio de la ley que tiene su parte positiva y su parte negativa, que está muy relacionado con lo que estamos hablando, que es la circulación de vehículos a motor. Anteriormente, el anterior texto era muy taxativo, con una gran inseguridad jurídica, porque hablaba de circulación por pistas forestales y es difícil saber qué es lo que es un camino forestal, hasta qué punto, de quién es la titularidad, cuál es un forestal, todo el terreno que lo circula o no. Y ahora se deja para la regulación de las comunidades autónomas. Entonces, ahora la comunidad será la que ahora tiene la puerta abierta para entrar a regular y por esa vía sí que se podrán acotar algunos de los conflictos, muchas veces entre los usos del monte, que están muy relacionados con el acceso viario. Estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. Hoy no se puede circular por las pistas forestales. Si quiere un agente puede denunciarte. Solo se puede circular por un camino vecinal que pase por los montes. A partir de que esta ley se ponga en marcha, eso se va a corregir. Solo se podrá no permitir en momentos puntuales por razones de incendio y tal. Y en el tema del empleo y tal, para nada. O sea, si realmente alguien está creyendo en que los montes son una fuente de empleo y son una riqueza para la sociedad, pues lo está demostrando el Partido Popular con esta ley. Eso en general. Y en particular, como antes te decía, el proyecto que pusimos en marcha en Coca, que le estamos llevando por toda España, la resina lleva creado 1.300 empleos y creo que la biomasa, me hablan de una tasa de unos 15.000 empleos al año con esa gestión. Por lo tanto, y además yo lo creo firme, y creo que lo creemos todos, que los montes son una fuente de riqueza y de empleo como ninguna otra del medio natural, del medio rural de nuestro país. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí. Seguro que vamos a hablar del sector forestal, que había esa queja de que no se habla nunca del sector forestal, y vamos a tener tiempo, una vez que la Junta de Castilla y León también dé forma a esa norma estatal. Muchísimas gracias y a ustedes también, gracias por seguirnos. Volvemos el próximo miércoles. Hasta entonces, descansen, pasen una buena semana.